te puedo asegurar que cuando se hacen preguntas en algunos ámbitos, y no es mentira eso de hace años, he hablado muchísimo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno permanentemente, no lo hago a través de regulares y cada 15 o 20 días conferencias de prensa. Me gustaría que asistieras a alguna conferencia de prensa por allí, en la República Argentina, donde cuando a algún periodista no le gusta algo comienza a gritar y a hacer escándalo y cosas que realmente, no todos, pero le ha tocado a algún ministro, por ejemplo, ser respondido, estar dando en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Yo lo veo a Obama, por ejemplo, acá cuando da conferencias. El presidente pregunta, el periodista pregunta, el presidente responde y, y ahí termina. Acá si no le gusta la respuesta que vos das, gritan, se enojan, o patearon una puerta, ¿no? Sí. Una vez nos patearon una puerta en la Casa de Gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado de un cronista de un prestigioso, de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario. Centenario tiene el mérito de tener más de 100 años, pero en realidad, si por ejemplo pudieran desarrollarse en un marco de respeto normal, como el que se desarrollan en todo el mundo, seguramente, pero no me parece que los gobernantes no estamos para responder o para hacer como centro de nuestra gestión las conferencias de prensa. De repente yo creo que algunos periodistas creen que en realidad es más importante el entrevistador que el entrevistado, o que la gestión de un gobernante es contestar medios a la prensa. En realidad lo que debe hacer un gobierno es garantizar la publicidad de los actos, la publicidad de los actos, que es obligatorio, y además fundamentalmente también una prensa que muchas veces no sucede lo que sucede en Estados Unidos, donde la prensa dice claramente con qué se alinea. Por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña de Obama, de Washington Post, de New York Times, dijeron a sus lectores que ellos apoyaban la campaña de Barack Obama. Y en realidad esto me parece que es muy bueno, que cada medio de comunicación explicite ante sus lectores, sea un medio escrito o de audiovisual, que tiene determinada posición, que apoya a fulanito, a menganito. ¿Por qué? Porque hace a la defensa del que lee. El que lee sabe que el que está escribiendo está apoyando determinada ideología, determinada candidatura, determinada gestión. Esto en mi país no sucede. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad son independientes de los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Nadie es independiente en el mundo. Vos mirás el mundo desde un lado. Sos de Michigan, sos americano, tenés una visión, te gustarán los demócratas, te gustarán los republicanos, te gustará el Tea Party, en fin, la mirás de algún lado. No puedes decir que sos independiente, porque además sos independiente es casi como decir algo soso e insulso. No tengo ideas, no tengo un lugar de donde miro. Bueno, a mí lo que me gusta de la prensa norteamericana es que la prensa norteamericana, por lo menos la más seria, la más conocida, se pronuncia claramente a favor de tal o cual candidato, no se presenta como independiente y objetiva. En mi país tampoco hay prensa independiente y objetiva. Es más, creo, si uno mira y puede leer los portales, no debe haber habido una presidenta, y digo presidenta con A, porque soy mujer, una presidenta que haya sido más descalificada, más insultada y más agraviada que esta presidenta. Sin embargo, esta presidenta fue la que envió el proyecto de eliminar el delito de calumnias e injurias para los periodistas. Antes en mi país, si un periodista era condenado penalmente por calumnias e injurias, por algo que había escrito en ejercicio de su profesión, podía ser llevado preso. Fui yo la que envié al Parlamento el proyecto de ley precisamente para derogar este tipo de delitos, de modo tal de que cualquier periodista pudiera decir lo que quisiera, fuera verdad, mentira, insulto o agravio, y no fuera preso por eso. Sí, obviamente respondiera... Esto ahí es parte sustancial, ¿no? Diríamos, una cátedra de lo que la Presidenta concibe como periodismo. Pablo Mendelevich, colega, amigo, maestro en el periodismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, esperando tu cátedra ahora. Mira, yo asistí a muchas manipulaciones de parte de los Kirchner, manipulaciones retóricas,
tergiversaciones y opiniones también que puede uno no compartir. Pero hoy por primera vez creo que asistí a un caso de mentiras explícitas. Creo que esto es una novedad. Una cosa es que manipular una retórica y otra cosa es mentir. Hoy la presidenta mintió por lo menos en 3 temas, que son 3 temas fundamentales, que son Chávez, la inflación y la prensa. Sobre Chávez, negó que hubiera sido golpista, que hubiera llegado al poder mediante un golpe. Respecto de la inflación, dijo que no es del 25%, y esto no es una opinión, negó que fuera del 25% de manera tan taxativa que dijo que el país estallaría por el aire si fuera del 25%. No explicó, por supuesto, por qué razón todas las paritarias están en torno de ese porcentaje. Y sobre la prensa dijo varias mentiras, la primera de las cuales es que ella con la prensa habla todos los días. Esto no es cierto, es directamente falso. La presidenta Kirchner no habla todos los días con la prensa. La segunda vez que lo dijo, volvió a mentir, dijo que cuando un periodista le pregunta, ella responde. La tercera fue cuando dijo que en los actos en los que ella hace en el interior, contesta preguntas de los periodistas. Y la cuarta fue cuando dijo que responde a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno con los cuales habla mucho. Bueno, déjame que allí te agregue simplemente porque tengo ante mí el comunicado que acaban de emitir los periodistas de Casa de Gobierno acreditados en Casa de Gobierno. Dice lo siguiente: la sala de periodistas de la Casa de Gobierno desmiente las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, que durante una ronda de preguntas en la Universidad de Georgetown sostuvo que dialogaba permanentemente con los cronistas acreditados en la Casa Rosada. La jefa del Estado dio su última conferencia de prensa formal el 15 de agosto del año 2011. Cuando los acreditados logran acercarse a la presidenta después de los actos, Cristina Kirchner habitualmente no responde las preguntas. Los periodistas acreditados reiteramos la necesidad de que tanto la jefa de Estado como sus ministros den cuenta de sus actos de gobierno, reclamamos conferencia de prensa y libre acceso a la información pública. Una vez más, reiteramos nuestra preocupación por la falta de información sobre la agenda presidencial y reclamamos se habilite nuevamente el acceso dentro de la Casa de Gobierno a dialogar con los asistentes a los actos o los invitados al despacho presidencial. Firman, creo que son casi todos los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Estuvieron diplomáticos, Pablo, porque no dijeron, por ejemplo, que en los últimos meses en todos los actos donde la presidenta se arma un corralito con rejas y encierran a los periodistas para que no puedan acercarse a la presidenta. Eso no lo pusieron porque ya era como mucho. Pero desde ya que esto es una mentira, a mí me sorprende mucho que haya mentido así Cristina Kirchner, básicamente porque no entiendo para qué lo hace. No entiendo quién tomó la decisión en el gobierno, quién la asesoró respecto de ir a 2 universidades norteamericanas a contestar las preguntas que ella no contesta en el país, pensando quizás que iba a doblegar a ingenuos estudiantes extranjeros mediante una retórica envolvente. Lo que pasó fue que las preguntas de los chicos eran sumamente simples, pero como nunca contesta nada la presidenta, al tener que contestarlas, en algunos casos tergiversó la realidad, como cuando dijo que los diarios norteamericanos toman postura por los candidatos y demás, que si querés después eso te lo desarrollo, y en otros casos mintió, directamente mintió, que en Chávez, inflación y prensa, lo que dijo es absolutamente falso y comprobable. Recién le pedí a los oyentes que reflexionáramos juntos sobre esto. Hay una manera de mentir que es coincidí con vos plenamente porque abrí el programa diciendo eso, que hay una mentira, en este caso casi hasta consuetudinaria y permanente e institucionalizada, porque si vos decís que las cifras de la inflación, si mentís como se ha mentido hoy, significa que hay una mentira institucionalizada, porque desde el año 2007 el INDEC viene mintiendo, ocultando pobres, ocultando inflación, etcétera. Pero hay 2 formas que podemos tomar de mentir. Uno, miente deliberadamente sabiendo que miente, por lo tanto podría haber allí una hipocresía, un acto de hipocresía, o miente
creyendo la mentira. Cuando da las razones, las supuestas razones por las cuales la inflación no sería del 25%, porque si no, no hubieran podido pagar tal cosa, no hubiera habido una cifra de crecimiento, argumentaba para sostener esa mentira. Entonces, me parece que vale la pena preguntarse, Pablo, si estamos ante un caso de hipocresía o de mitomanía. En principio, yo no puedo meterme en la psiquis de la presidenta. Lo que creo es que sí puedo analizar la eficacia de su discurso, y me genera muchas dudas porque no logro entender cuál es el objetivo de ir a la democracia más grande del mundo a confesar que odia a la prensa libre. No entiendo bien a quién espera seducir con esa clase de argumentaciones, porque lo que quedó al desnudo es el odio por la prensa, el odio por los periodistas. La pregunta era de una simpleza arrolladora, era ¿por qué usted nos contesta preguntas a nosotros, a los estudiantes que estamos en Estados Unidos, y no les contesta preguntas a los periodistas en Argentina? Era una pregunta simplísima, y creo que el formato de la que además fue muy larga la respuesta, porque además se puso a hablar sobre las posturas... Trastabillaba porque al principio dijo, bueno, hablo siempre, bueno, a menudo, bueno, no doy conferencia de prensa. Había como una búsqueda de engarzar una respuesta concisa. Sí, dijo, por ejemplo, que un gobierno debe garantizar la publicidad de los actos. Me parece que para cualquier estudiante de una escuela de gobierno, de una universidad, es un tema básico ese, la diferencia entre propaganda y prensa. Quizá la presidenta nos quiere a nosotros convencer de que las dos cosas son iguales, pero un estudiante mínimamente avanzado sabe la diferencia con la propaganda de un gobierno. Después dijo, no hay periodistas independientes en el mundo, dijo que los diarios, la prensa norteamericana se pronuncia por los candidatos, y entonces comparó eso lo mostró como un ejemplo de honestidad. En realidad, el pronunciamiento de un diario, primero que el pronunciamiento de un diario se refiere a un pronunciamiento institucional del diario. Los periodistas en un diario no se pronuncian y escriben sus crónicas sin decir lo que piensan, a quién votan, no solo porque no lo dicen, sino porque a nadie le interesa eso. Lo que el lector del diario está buscando es la información. Ahora, que hay diarios en Estados Unidos y en otros países, en algunos países europeos, que se pronuncian en vísperas electorales respecto de la simpatía por un candidato, eso es verdad, pero no tiene nada que ver eso con el problema de un reconocimiento de que la objetividad no existe, o de que todo el mundo trata de contrabandear ideologías, una cosa así. Es un disparate ese. Bueno, desnuda, Pablo, no sé si estarás de acuerdo o no, desnuda ¿cuál es el paradigma o el concepto que han tenido los Kirchner sobre el periodismo? Para mí, los Kirchner elevan, o en todo caso, condenan la categoría del periodista a la categoría del mercenario, que escribe por algo, por algún interés, ¿no? Sea personal, ideológico, o porque alguien le paga. Yo recordaba cuando ella aduce que no da conferencia de prensa porque no se puede hablar con los periodistas, porque andan a los gritos, a las patadas en casa de gobierno. Recuerdo, porque tenemos que hacer una memoria corta, ¿quiénes fueron los que comenzaron a increpar a los periodistas en los primeros escarceos? Era el propio Néstor Kirchner, cuando a un cronista le decía, ¿vos de dónde venís? Ah, vos sos de Clarín, a vos te manda Mañeto, a vos te manda Clarín. ¿Quiénes eran los que prepoteaban, los que amedrentaban a los periodistas en aquel tiempo? Los Kirchner. O sea, ¿y qué han hecho en Santa Cruz, Pablo? ¿Qué han hecho en Santa Cruz? Exactamente, pero además suponete que, yo no sé a quién se refiere con ese episodio de que un periodista pateó puertas. A Mariano Barrio. Bueno, suponete... ¿Sabes a quién? No, pero es válido. Déjame que lo recuerde, Pablo, déjame que lo recuerde, sí, porque lo he escuchado al propio Mariano Barrio hacer el descargo. A Mariano Barrio y al diario La Nación, ¿te acordás del episodio con Randazzo, Florencio Randazzo, sí, cuando después de las elecciones se hacían eco de algunas denuncias de la oposición de posibles manejos oscuros en algunas mesas, etcétera, etcétera?
Randazzo dio una conferencia de prensa acusando a La Nación y a Mariano Barrio en particular, que había sido el autor de la nota, de ser antidemocrático y de atentar contra el sistema democrático. Entonces, no fue una respuesta que no le gustó a Mariano Barrio. Estaba presente Mariano Barrio cuando Randazzo le estaba imputando casi un delito. Y Mariano Barrio contó que efectivamente había intentado contestarle al ministro, pero que aquel episodio luego quedó zanjado y hoy habla con Randazzo y Randazzo habla con él, pero fue un único episodio tergiversado otra vez, manipulado, utilizado en general para desacreditar a todos los periodistas y al periodismo. Pero suponete que Mariano Barrio está loco, vamos a suponer que está loco, o que es un grosero, un maleducado, lo que vos quieras. ¿Cómo vas a edificar en una república la relación entre gobierno y prensa en base a una situación anecdotaria de 1, 2, 5 personas? ¿Qué tiene que ver eso con lo que debería ser el funcionamiento republicano? Es decir, vos no podés justificar que no hablas con la prensa porque una vez, un día, un periodista se puso nervioso y pateó una puerta. Es un disparate eso como argumento, digamos, no tiene ninguna sustancia, ninguna solidez. Es lo que hizo. En realidad lo que estaba tratando de demostrar era una mentira, y es que ella dice que pese a eso habla con los periodistas, entonces es contradictorio. Porque entonces, ¿para qué explicó que los periodistas son tan groseros y maleducados en su país? Y que además intentan imponer sus ideas, esto es lo que dio a entender. Cosa que no sucede, según ella, con la prensa norteamericana. O sea que evidentemente hay una componente genética que hace que los periodistas norteamericanos sean mucho más profesionales que nosotros. En la forma en la que explicó Cristina Kirchner por qué sí habla le gusta la prensa norteamericana. Y argumentó esto del pronunciamiento por las candidaturas, como si el problema se remitiera además a las vísperas electorales. Bueno, pero ya lo tengo en línea a Abel Biglione para hablar del tema de lo que dijo de la inflación. Se congració con el periodismo norteamericano, pero después, cuando habló de la inflación, les dijo, ¿cuánto es la inflación aquí en Estados Unidos? Alguien le habrá dicho el 2%. Dijo, ¿y ustedes creen que realmente es del 2%? Con lo cual, todo lo bien que había querido quedar con los periodistas, no sé, alguien del gobierno de Obama deberá salir a explicar ahora si es la inflación oficial la que publica el gobierno norteamericano o no, o si hay otra inflación que no es la oficial, ¿no? Como diciendo, si todo el mundo miente, ¿no? Yo entender aparte del público cautivo doméstico, o sea, del kirchnerismo fanatizado, no me alcanzo a imaginar a qué otro auditorio en el planeta Cristina Kirchner sedujo esta tarde. Me parece que no logró capturar simpatías en ningún estamento norteamericano, ni universitario, ni gubernamental, ni nada. Por lo cual me pregunto, esta estrategia de contestarles preguntas a estudiantes extranjeros en una universidad norteamericana, no entiendo bien a qué apunta, porque está demostrado que el relato kirchnerista es blindado. Si vos lo exponés a preguntas, se empieza a resquebrajar, y eso es lo que pasó a Cristina Kirchner esta tarde. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Pablo Mendelevich, desde el punto